Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y nos vamos a la entrevista de esta mañana. Son las 9:05. Nos acompaña la secretaria general de Renovación Nacional, Catherine Martorell. ¿Cómo está, Catherine? Bienvenida. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Catherine, bueno, acaba de asumir además esta nueva directiva de Renovación Nacional con varios hitos, entre ellos el que Andrea Valladares asume como primera presidenta de Renovación Nacional, lo que marca un punto bien relevante para la historia del partido y en un momento también bien importante dentro del gobierno. Me gustaría partir primero por lo que está ocurriendo puertas adentro en Renovación Nacional y lo que significa esta nueva directiva para el partido, Catherine. Bueno, Sebastián, para nosotros es un gran honor como partido tener una presidenta como Andrea Valladares, no solo porque es obviamente la primera mujer en presidir RN, lo que genera un hito histórico, sino también lo que significa para RN Andrea Valladares. Es una mujer que, además de haber sido la primera presidenta de la juventud, es decir, tiene una larga historia en Renovación Nacional. Ella tiene 38 años, va a cumplir 39, igual que el partido, digamos. Entonces, la mitad de su vida ella la ha habitado en Renovación Nacional y además es una mujer que rompe paradigmas. Ella es de Chanco, ha tenido una carrera de mucho esfuerzo, fue una gran colaboradora del presidente Sebastián Piñera en ambos gobiernos y hizo algo que parecía imposible, que era ganar esa senatorial en el Maule. Así que creo que en este momento de Renovación Nacional ella demuestra e inspira lo que este partido es. Es decir, la democracia, el esfuerzo y también, ¿por qué no decirlo? Somos un partido de clase media, así que clase media formada. Catherine, ¿eso qué significa desde el punto de vista de lo que proyecta Renovación Nacional como oferta política en el amplio abanico de la derecha acá en Chile? Bueno, yo creo que la presidenta lo dijo en el Consejo General. Nosotros somos un partido que tiene muy claro cuál es su lugar, su espacio, ¿cierto? Desde la derecha a la centro derecha. Somos un partido leal con el gobierno, pero no obsecuente. Tenemos también a un ministro que ha sido muy destacado en su gestión, como es José García Ruminot, y que no solo lo digo yo, lo dice la encuesta CADEM, que lo muestra como el ministro mejor evaluado. Hemos visto también cómo su oficio político en la articulación, en particular de la ley miscelánea, ha sido fundamental. Así que yo creo que hoy día lo que está representando RN es un partido que tiene experiencia, es el partido del presidente Sebastián Piñera, que sabe gobernar, lo mostramos a través de nuestro ministro, pero también un partido que es leal con el gobierno, pero sobre todo con las personas, porque siempre estamos buscando lo que es mejor para Chile. Y eso es lo que hoy día demuestra Renovación Nacional. A veces hemos sido criticados por decir de forma leal lo que significa mejorar ciertos aspectos, pero eso lo vamos a hacer siempre porque, como dije, no somos obsecuentes, somos personas que ¿Catherine? ponemos a nuestro país primero. Ahora, en su discurso, Andrea Valladares, bueno, entre otras cosas, decía que querían proyectar desde Renovación Nacional una centro-derecha moderna. ¿Qué significa eso? ¿Cómo los distingue eso de sus socios hoy día en el gobierno, por ejemplo? Bueno, nosotros en qué sentido somos una centro derecha moderna. Primero, en que somos un partido que en toda nuestra historia, yo diría que hoy día con más fuerza que nunca, demuestra mucha diversidad. Y es ahí donde está nuestro valor. O sea, tú puedes ver que, y como ya te decía, lo dijo la presidenta, nosotros vamos de la derecha a la centro derecha, tenemos personas más liberales, personas más conservadoras, pero logramos siempre encontrar cuál es la mejor definición para Chile. Somos también porque somos un partido muy tradicional. Hemos sido muchas veces el partido más grande, hoy día somos el partido con mayor cantidad de concejales en Chile, y el llevar, o vamos ya camino a cumplir 40 años, tiene relación con la capacidad de renovarse. Y este es un partido que hoy día muestra esa modernización en la renovación permanente de su liderazgo, en el espacio que todas las personas tienen dentro del partido, y en esa diversidad tan enriquecedora, porque finalmente nuestra sociedad es diversa. Entonces aquí todos se sienten representados y es un espacio muy lindo que nosotros disfrutamos mucho en cuanto a esa diversidad. Y esa modernización está dada en la capacidad de adaptarse a los distintos cambios sociales. Y en particular, dígame.
Sí, estamos con Catherine Martorell, secretaria general de Renovación Nacional. Catherine, ahora, en términos bien concretos, esa centro derecha moderna que quiere proyectar Renovación Nacional, de alguna manera significa también defender esa identidad dentro del gobierno, ¿no? En un momento donde están con aliados bien distintos, tanto Evópolis está dentro del gobierno como el Partido Republicano, por cierto, que está a la cabeza. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes algunos de los anuncios que se están haciendo cuando usted dice este es el gobierno, es el partido, digo, del presidente Piñera, ¿no? Y buscan Así. resaltar ese espíritu. ¿Cómo están viendo entonces la toma de medidas que podrían eventualmente ir en contra de ese espíritu que desarrolló el presidente Piñera? Y le pongo un ejemplo muy concreto. De acuerdo a CIPER Chile, anoche se publicó este reportaje, un decreto firmado por el ministro Quirós buscaría reducir en un 15% la PGU, por ejemplo, que es una de las políticas más emblemáticas y que no la más del gobierno del presidente Piñera. Bueno, yo creo que lo primero es que, y dame un pequeño espacio para hablar de la identidad. Una de las cosas que se conversó en el Consejo General en que asumió esta nueva directiva es precisamente cómo vamos a trabajar internamente este año nuestra identidad, cómo la vamos a reforzar, cómo la vamos a presentar. Creo que eso es un trabajo muy importante que pocas veces hacen los partidos. Dicho eso, y yendo a tu punto, Uh-huh. eh, mira, yo creo que aquí la presidenta del partido ha sido muy clara en que todas estas cosas se van a discutir en el Congreso. Y nosotros vamos a hacer y vamos a poner siempre nuestros puntos de vista. Uh-huh. Y tal como señalé, nosotros vamos a representar lo que es mejor para las personas. Y en eso no nos vamos a Pero perder. la señal ya es Creo mala, ¿no? yo, mira, más allá de la señal del ejemplo en sí mismo, creo que comunicacionalmente la forma en que se ha expresado el ministro Quirós no ha sido la correcta. Y Uh-huh. aquí, mira, voy a decir algo. Yo siento que el presidente de la República está leyendo bastante bien el momento, ¿ya? Si uno pudo apreciar el discurso que él dio en el Consejo General de Renovación Nacional, él fue muy claro Uh-huh. en decir que por ningún motivo se iban a eliminar los alimentos de las personas que lo necesitaban, que no fue directamente lo que nos pareció entenderle al ministro Quirós, ni tampoco tan claramente lo que decía el oficio anterior, que tuvo que salir a explicarlo no solamente él, la DIPRES, en fin, generando un conflicto a tal punto que fue el mismo presidente del Partido Republicano, es decir, del partido del presidente de la República, el que tuvo que decir, ¿sabe qué? Aquí falta una mejor coordinación en el segundo ¿Y piso. ustedes concuerdan con Entonces, eso? yo sí, yo estoy de acuerdo. Uh-huh. Estoy de acuerdo porque creo que el presidente de la República efectivamente está leyendo de manera correcta, está explicando de manera clara que esto no va a ocurrir bajo ningún punto de vista. Sin embargo, al parecer, el ministro de Hacienda cuando lo explica o en la forma en que envía estos oficios no es tan concreto. Y ahí la presidenta del partido dijo algo que es muy importante, que es que hay que tener mucho cuidado con la forma en que nos expresamos. Catherine, pero de todas maneras hay un asunto que no calza. El presidente da una directriz y está haciendo la lectura correcta, dice usted, ¿cierto? Pero luego el ministro de Hacienda, aquí este es un documento oficial, no es un trascendido, no son comentarios ni rumores, no son voces en off, es un documento oficial firmado por el ministro Quirós donde se hace una sugerencia de un recorte de 15% en no solo la PGU, sino un montón de otros programas sociales desde el Ministerio del Trabajo, tienen que ver con las pensiones del sistema de reparto, con la pensión básica solidaria de invalidez, con el aporte previsional solidario de vejez, etcétera. Entonces, no calza porque la señal es de recorte de 15% en esos ítems. Bueno, es precisamente en ese punto, porque tal como señalabas tú, Sebastián, nosotros nos enteramos hoy día Uh-huh. a través de un reportaje de CIPER. Y lo mismo ocurrió el viernes de la semana pasada, ¿cierto? Que nos enteramos de una proposición de supuestos recortes, que finalmente no eran recortes, sino que nos explicaron que era un análisis. Y es ahí donde yo vuelvo a lo mismo. Lo que ocurre, siento que no se está explicando con precisión. Ahora, yo voy a ser bastante concreta y directa. Nosotros vamos a defender siempre las políticas sociales Uh-huh. y las políticas que benefician y sobre todo aquellas que son parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces yo pienso que lo importante es esperar a que nos expliquen nuevamente, ya como ocurrió el viernes de la semana pasada con el otro memorándum o O oficio los que se oficios. filtró, Uh-huh.
que hoy día nuevamente nos expliquen de qué se trata esto. ¿Se Ahora, trata de un recorte a las personas? ¿Se ujú. trata de la forma de mejorar el mecanismo en que se entrega? No lo sabemos. Y eso creo que es importante escucharlo de parte del ministro Quirós, porque lamentablemente ya hemos visto que muchas veces lo que dice el Ujú. papel no es exactamente lo que quiere transmitir el gobierno, y en eso fue muy enfático en el Consejo de Renovación Nacional el presidente José Antonio Kast cuando dijo: bajo ningún punto de vista vamos a eliminar alimentos Ujú. para los niños que lo necesitan. Catherine, ahora usted dice, en RN vamos a defender siempre las políticas sociales, incluso si es que eso va en contra de los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Hacienda por recortar gastos. Nosotros lo dijimos durante la campaña de Chile Vamos, Ujú. lo hemos mantenido siempre, somos leales pero no obsecuentes. Nosotros vamos a revisar en el Congreso cada una de las medidas que se presenten. Estamos colaborando firmemente con el gobierno y Ujú. somos leales. Ser leal significa también defender lo que requiere Chile y sobre todo la clase media. Y por lo tanto eso lo vamos a hacer siempre, pero creo que en esto, dado ya lo que comentábamos de que ocurrió el viernes pasado, hay que esperar no solamente el reportaje de CIPER, sino Ujú. también la explicación de a qué se refiere con este recorte. Ahora, si de todas maneras, por segunda ocasión en menos de una semana, hay que salir a explicar algo que parece bien nítido y bien claro en el texto, hay un problema, ¿o no, Catherine? Parecía nítido y bien claro, ¿cierto? Mira, yo pienso ahí, Sebastián, que me voy a sumar a las palabras del presidente del Partido Republicano. Falta una mayor coordinación para que estas cosas se expliquen y se expliquen antes también. Ujú. Porque efectivamente nosotros dos en este minuto estamos hablando respecto a una nota de prensa. No estamos hablando respecto a una exposición que ha hecho el gobierno oficialmente a través de medios de comunicación respecto de qué se trata. Y yo creo que eso es precisamente falta de coordinación del segundo piso con los ministerios. Ujú. Entonces yo espero realmente que eso se solucione, porque finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que se genera incertidumbre, y segundo, que cuando uno tiene que salir a explicar algo que probablemente no requiere tanta explicación, termina generando un manto de duda respecto a las decisiones que se adoptan cuando quizás son bastante simples de explicar, Ujú. pero no nos están ayudando a explicarlo de manera simple. Ahora, cuesta imaginar qué explicación o qué otra lectura se puede hacer cuando se habla de un recorte de 15% en la PGU, por ejemplo. ¿Dónde se puede recortar esa plata? Los costos administrativos de algo así me imagino que son bien bajos, ¿no? El grueso debe ser plata que se transfiere directamente a los bolsillos de cada uno de los chilenos, que era la política que buscaba empujar precisamente el presidente Piñera. Cuesta entender qué explicación puede haber para eso o cuál segunda lectura puede haber sobre eso. Me encantaría escucharla, por eso estoy atenta a lo que vaya a explicar el ministro Ujú. Quirós, la moneda, pero sin perjuicio de eso quiero ser muy enfática en que nosotros vamos a defender todos los proyectos y el legado del presidente Sebastián Piñera. Ujú. Estamos con Catherine Martorell, secretaria general de Renovación Nacional aquí en CNN Chile Radio. Catherine, ahora en una mirada un poco más amplia de lo que ha sido este proceso de instalación, vamos ya encaminados hacia los 2 meses de gobierno del presidente Kast. ¿Siente usted que el gobierno está cometiendo autogoles con este tipo de situaciones que usted dice son asuntos comunicacionales, pero que en la práctica se transforman en agenda política también? Mira, no sé si son solamente asuntos comunicacionales. ¿Ah? Yo creo que aquí se ha cargado un poco la mano al tema comunicacional, y creo que también hay un tema de coordinación ministerial. Ujú. El segundo piso tiene una labor muy importante en coordinar a los ministerios y coordinar la explicación. ¿Qué es lo que uno hubiese esperado, por ejemplo? ¿O era la forma en que antiguamente veíamos que funcionaba esto? No voy a hablar del gobierno de Gabriel Boric, sino antes, Ujú. ¿ya? Uno podía apreciar que desde el segundo piso existía una coordinación en que cuando se iba a anunciar algo como esto, no era un oficio la primera información, sino más bien, en este caso, era un punto de prensa de ya sea el ministro de Desarrollo Social, en fin. Entonces, me parece acá que desde la perspectiva comunicacional, y tú me preguntabas, ¿hay acostado, digamos? Bueno, yo pienso que desde la perspectiva comunicacional, finalmente el gobierno está saliendo a responder algo que debía haberse coordinado previamente. Ujú. Y yo siento que ahí puede haber efectivamente un problema que
ayer escuché al presidente en un punto de prensa en Rengo y él señalaba que hay que o que es posible perfeccionar la coordinación y yo siento que esto va por ahí. Ujú. No Pero ¿a qué se solamente refiere con una esa comunicación. coordinación, Catherine? ¿A qué se refiere con esa coordinación? Generalmente el segundo piso tiene un Ujú. jefe del segundo piso y ese jefe se encarga de coordinar con los ministerios cuando hay diferencias, cuando hay algún tipo de información que entregar a la ciudadanía. Generalmente esto siempre se da entre Hacienda y un ministerio sectorial. Ujú. Y me parece a mí que esa coordinación no ha llegado de manera concreta, porque si fuera así, lo natural es que sea el ministro del ramo, quizás junto al ministro de Hacienda o junto al vocero, los que estén explicando qué es lo que se está proponiendo, Ujú. pero no que nos estemos enterando por un medio de comunicación Mm. mediante un oficio. Y eso tiene relación más que con lo comunicacional, o también con lo comunicacional, con la coordinación que se realiza con los ministerios. Ujú. Y para eso ha existido históricamente un jefe del segundo piso que se encarga de que eso ocurra. Entonces, Y, yo compacto con el presidente del Partido Republicano e incluso con el presidente de la República ayer cuando señaló que todavía hay ajustes, el ujú. gobierno está instalándose y yo pienso que esos son ajustes importantes. ¿Por qué? Catherine. Porque cuando no hay claridad en la información, y con esto termino, cuando no hay claridad con la información, lo que ocurre es que finalmente la ciudadanía no entiende, asimismo usted me lo pregunta a mí, y lo que uno quiere comunicar Mm. termina perdiendo. Y ese es un problemazo. Catherine, y en ese sentido, ¿usted siente que al jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, le ha faltado manejo político? Eh, no sé si es manejo político, pero pienso que él podría mejorar la coordinación definitivamente con los ministerios y creo que eso es algo que, como ya lo señaló el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, es evidente que él probablemente lo percibe también. Y cuando el presidente José Antonio Kast dice también que aquí hay Ujú. cosas que podemos seguir perfeccionando, yo creo que también lo evidencia, Ujú. ¿no? Y hay un problema de diseño entonces, Catherine, pensando que esta fue la estructura que también se armó hace muy poco para poder asumir el gobierno. No sé si es un problema de diseño, es un diseño distinto, pero todos los diseños deben ser siempre ajustados, perfeccionados, es parte de los procesos de instalación y también Ujú. de aplicación de un diseño distinto. Entonces, yo creo que el llamado de atención está claro. Hay que mejorar la coordinación del segundo piso con los ministerios definitivamente Ujú. y en ese sentido hay un desafío. Ujú. Estamos con Catherine Martorell, secretaria general de Renovación Nacional aquí en CNN Chile Radio. Catherine, y en ese sentido, ¿cómo ha visto usted el rol de José García Ruminot, del trabajo que está haciendo? Usted decía que ha sido bien valorado por la ciudadanía, destacado políticamente, pero se lo pregunto en el sentido del esfuerzo, del esfuerzo político, digamos, de contener estos episodios. Él ha tenido que hacer un trabajo bien minucioso en el Congreso y con los partidos para, de alguna manera, contener lo que está pasando en Hacienda. ¿Cómo evalúa ese rol? Primero quiero destacar, o sea, yo creo que no es solamente la ciudadanía, desde Renovación Nacional estamos muy orgullosos del trabajo que ha realizado nuestro ministro. Nuestro ministro ha demostrado un oficio total de política, ha sido capaz de hablar con todos los sectores, ha llegado a importantes acuerdos, ha sido esencial para la propuesta de la ley de reconstrucción porque recordemos que en algún minuto la oposición estaba planteando rechazar la idea de legislar, es decir, rechazar el proyecto en general. Esto no se discute, ¿cierto? Lo manifestó así el Frente Amplio, el Partido Comunista, incluso el Partido Socialista. Y luego él llega a un importante acuerdo con el PDG, Ujú. acuerdo que muestra nuevamente el oficio político y la importancia de llegar a acuerdos, que es incorporar temas que para ese partido eran importantes y mediante ese acuerdo se logra empezar a avanzar. Entonces yo creo que ha sido un rol muy destacado, Ujú. insisto, nuestro ministro, y estamos muy orgullosos de la labor que ha realizado, no solamente uno como Renovación Nacional lo dice, Ujú. sino que también muy contentos de ver cómo la ciudadanía lo respalda a través de las encuestas. Ajá. Por último, Catherine, a propósito del desempeño de los ministros precisamente, del trabajo comunicacional que se está haciendo y de algunos problemas que genera ese despliegue, Iván Poduje esta semana, el ministro de Vivienda, tuvo un altercado con el senador Durresti a propósito de la ley de humedales, una visita que hizo a la región de Los Ríos. Pero me gustaría, más allá de ese episodio,
ver lo siguiente, que tiene que ver con la respuesta que hubo también desde la presidencia del Senado, la mesa directiva encabezada por Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional, quien hacía un llamado a corregir falencias comunicacionales. ¿Se puede seguir hablando de esas falencias cuando hay una tendencia bien clara? Porque este no es el primer episodio del ministro Poduje. Bueno, lo primero es que yo quiero, bueno, a ver, seamos sinceros, todos conocemos que el ministro Poduje es una persona bastante directa para decir las cosas. Yo creo que el presidente de la República lo tenía bastante claro cuando lo nombró y le pidió que se hiciera cargo de vivienda, como también su gran experiencia en vivienda. Segundo, destacar que hay una petición de disculpas por parte del ministro Poduje y eso es un acto de muy buena fe, ¿no? Hacerlo. Y tercero, creo que respecto a lo que señaló la senadora Núñez, hay que recordar que ella es la presidenta del Senado y por lo tanto tiene un rol que cumplir en ese sentido. No solamente lo hizo ella, lo hizo también el senador Iván Moreira, que es parte de la mesa, y ellos tienen un rol que cumplir en ese sentido que va más allá, digamos, de su cargo como senadora e incluso como militante de Renovación Nacional. Pero yo lo que más destaco de lo que ocurrió es la capacidad del ministro Poduje de decir, esta no fue la forma correcta y pido disculpas. Creo que eso habla de grandeza y habla de buena fe. La secretaria general de Renovación Nacional, Catherine Martorell, ha estado esta mañana con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por esta entrevista, Catherine, muy amable. Gracias, Sebastián, que tengas un muy buen día. Igualmente.